internacionales vamos a la conferencia La Cuestión Malvinas, 60 aniversario de la Resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas. El 16 de diciembre de 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por mayoría y sin ningún voto negativo la Resolución 2065-20, en la cual reconoció expresamente la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido sobre la cuestión de las Islas Malvinas. E instó a estas dos partes a encontrar una solución pacífica a la mayor brevedad posible a través de negociaciones bilaterales y teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de la isla. Esta resolución, adoptada hace 60 años, fue un hito en el llamado al diálogo, a la negociación y en el ejercicio de la diplomacia multilateral. El espíritu de la resolución 2065 fue continuado por otras resoluciones pertinentes de la Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización, que, en términos semejantes, mantiene el llamado a la negociación. Para exponer sobre este tema, me indiqué la Cátedra Argentina del Instituto de Estudios Internacionales y de la Universidad de Chile, la Embajada y la Embajada de Argentina en nuestro país, presentan al profesor Facundo Rodríguez. Facundo Rodríguez es abogado, especializado en Derecho Internacional, magíster en Relaciones Internacionales, doctorando en Derecho Internacional y docente en la Universidad de Buenos Aires. Es también miembro del Instituto de Derecho Internacional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, del Comité sobre la Cuestión Malvinas, Georgia y Sándwich y Sur, y del Instituto de Derecho Internacional del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales CARI. Autor de múltiples artículos, libros y capítulos de obras colectivas sobre derecho internacional y sobre la cuestión Malvinas en particular. Profesor Rodríguez, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y le damos cordialmente la palabra. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un verdadero honor, un verdadero placer poder estar aquí compartiendo con ustedes y agradecer a la Universidad de Chile, al Instituto de Estudios Internacionales, a la Embajada Argentina en Chile por esta invitación, a todos los presentes que se han tomado el tiempo para poder participar de este evento que considero y consideramos desde la Argentina y creo que de Latinoamérica un hito fundamental e importante en materia de descolonización y en materia de búsqueda de solución pacífica de las controversias a nivel internacional. En este sentido, tengo una presentación de PowerPoint, a ver si puedo compartir. Lo tengo no activado, así que envío solicitud. Si se puede activar, ahí comparto. Para que pueda subir PowerPoint. Entonces, Si no se puede, no hay problema, ¿eh? No, 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 no es fundamental. lo que se puede hacer en esta pantalla. Vamos. No, si puede compartir. A ver, Porque se no supone estamos- que Sí, sí puede compartir. Si no, estaríamos algo muy complicado. está activada la opción de compartir. Me indica que está activada la opción de compartir pantalla. Me dice no está activado. El anfitrión no permite el uso compartido para esta reunión. Vamos inmediatamente a solucionarlo. Si es mucho lío, no hay problema, ¿eh? No, no, Avan- si no, no tiene más que contar. La persona que acá está no, tomando medidas. ok. Me informa. No, es que la Andrea subió a ver qué hace. No hay problema. Si les parece, avanzamos sin la presentación. Yo le aviso cuando se supone que activamos. Perfecto. Yo avanzo, si le parece, mientras sin la presentación y luego si es posible, lo sumamos y si no, es simplemente para sumar algunos textuales y demás que pueden llegar a sumar a la discusión.
Pero bueno, nada, comencemos entonces con la presentación o con la exposición. La idea es que hacer una exposición y luego, si es posible, abrir un espacio para comentarios, debates, preguntas, que de mi experiencia siempre es lo más interesante, lo más enriquecedor y lo más importante incluso, ¿no? Intercambiar los puntos de vista y demás sobre estas cuestiones. Pero bueno, iniciando entonces con la exposición sobre este tema, mi idea es explicar sucintamente, ¿no? Por el tiempo que tenemos, cómo se llega, ¿no? A la resolución 2065, cómo entra el tema de la cuestión de las Islas Malvinas a el núcleo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cómo ingresa a las Naciones Unidas en sí como órgano multilateral con vocación universal, y qué efectos produjo esa resolución y cuáles son los efectos que quedan aún pendientes a 60 años de su aprobación. Como Pero todo sabemos, por ejemplo, me indica que ya está activado. a ver, sí, sí, perfecto. América la tenemos presente. Ahí, ustedes no sé si lo pueden ver bien. Sí. A ver si. Ahí está, ahí lo ven bien. Perfecto. Muy Perfecto, bien. genial, genial. Bueno, entonces les contaba. Entonces, la idea es empezar a ver muy brevemente cómo inicia, cómo comienza el proceso de descolonización de las Naciones Unidas. Sabemos bien que, finalizada la Primera Guerra Mundial, las potencias vencedoras avanzan en un proceso de administración del colonialismo, no de la búsqueda de su eliminación, a través de lo que se conoció, lo que se llamó como el sistema de mandatos. Ese sistema de mandatos, que se trataba básicamente de el control de las potencias vencedoras, de las colonias de las potencias vencidas, es adoptado nuevamente luego en la Carta de las Naciones Unidas y reformulado con algunos cambios, por supuesto, mucho más profundos, en lo que con lo que se conoció como el sistema de administración fiduciaria, en el cual va a estar establecido en el capítulo 12 y capítulo 13 de la Carta. Y a su vez, y esto lo va a establecer ya en su reunión en el Atlántico, Roosevelt y Churchill, al momento de reunirse y firmar la Carta del Atlántico, la necesidad de poner fin al colonialismo, no solamente de las potencias perdidas, sino del colonialismo en todo el mundo, algo que a los británicos no les causó mucha gracia. Recordemos esa frase de Churchill que decía que él no había ganado una guerra para perder un imperio. Pero bueno, el avance finalmente en la Carta de las Naciones Unidas, se estableció un doble sistema, ¿no? Un sistema mucho más estructurado, rígido, con un órgano particular y específico dedicado a ese sistema, que iba a ser el sistema de administración fiduciaria en su capítulo 12 y 13. Y luego un sistema un poco más laxo, un poco menos activo respecto a las colonias de los territorios, perdón, a las colonias de las potencias que habían vencido en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Particularmente estamos hablando de las de Francia y la del Reino Unido, más allá de que había otras potencias administradoras, en lo que se denominó el sistema de territorios no autónomos, que iba a estar incorporado y que va a estar incorporado en el capítulo 11, cuya titulación es la Declaración Relativa a Territorios No Autónomos. Ya su propio nombre, ¿no? Le da una idea un poco menos activa en relación a los territorios, ¿no? Declaración relativa a los territorios no autónomos. Y en su artículo 73 de la Carta va a establecer cuáles iban a ser los 5 puntos esenciales de este proceso de descolonización de estos territorios particulares. Iba a centrarse en el interés de los habitantes, en el avance hacia el autogobierno o hacia la autonomía de esos territorios, en el fomento de la paz y la seguridad internacionales, en el desarrollo económico de estos territorios, y quizás el punto más trascendental de este sistema y en el cual iba a traccionar todo el sistema de descolonización o el proceso de descolonización que iba a tener vigor específicamente en la década del 50 y el 60, traccionado, valga la redundancia, por los países asiáticos y africanos, la transmisión periódica de información de parte de las potencias administradoras sobre los territorios autónomos al Secretario General de las Naciones Unidas. Esta iba a ser la herramienta que después la Asamblea General iba a terminar utilizando para poder ir formando poco a poco un verdadero derecho de descolonización. Al principio, las potencias administradoras, reacias obviamente a este sistema, sostuvieron en particular
particularmente Francia, la idea de que los territorios no autónomos eran una cuestión exclusivamente de su jurisdicción interna. Es decir, que las Naciones Unidas no tenían que intervenir de conformidad a sus principios y propósitos en aquellas cuestiones porque eran simplemente cuestiones de administración interna de estos territorios. Obviamente, el proceso, la práctica estatal, la práctica de las Naciones Unidas, terminó echando por tierra esta visión cerrada de las potencias, de algunas potencias coloniales, y avanzó en la idea entonces de un proceso de descolonización por dos vías, el proceso de fideicomiso y el proceso de los territorios no autónomos. Lo que establecía el artículo 73 y lo que establecía este sistema de descolonización de estos territorios era que esta transmisión de información al secretario general iba a ser voluntaria por parte de las potencias coloniales, por parte de las potencias administradoras, y a su vez dejaba en cabeza de las potencias administradoras, en un primer momento, establecer cuáles eran los territorios de los cuales iba a transmitir esa información, es decir, cuáles iban a ser estos territorios que caían dentro del marco de lo que se consideraba como territorios no autónomos. Obviamente, ya en la conferencia de San Francisco, esto se estaba negociando, esto se estaba poniendo en debate y se estaba alcanzando ya consensos al respecto. Y la Argentina advirtió que la posibilidad de que el Reino Unido incorporara a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los demás espacios que el Reino Unido ocupaba, pudiesen entrar dentro del sistema de fideicomiso o dentro del sistema de los territorios no autónomos. Frente a esto, la Argentina, ya en la conferencia de San Francisco, incluso antes de la aprobación de la Carta de Naciones Unidas, ya estipulaba y hacía pública una reserva para proteger sus derechos soberanos, ¿no? En esta reserva, lo que hacía la Argentina era que no iba a aceptar que cualquier territorio propio o en disputa sean incluido en algunos de estos sistemas. En ese momento la Argentina hablaba de manera específica del sistema de fideicomisos, pero también, del fideicomiso, perdón, pero también apuntaba a cualquier sistema en el cual hubiese un tercero, en este caso una organización internacional, que pudiese decidir respecto a la soberanía de estos territorios. Y afirmaba la Argentina que ningún mecanismo internacional podía alterar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Ya en la primera sesión de la Asamblea General, el Reino Unido declara e incluye a las Islas Malvinas dentro de los territorios dependientes en el marco del artículo 73, es decir, no lo incluye dentro de los territorios de fideicomiso, sino del sistema más laxo de los territorios no autónomos. Y la Argentina va a hacer nuevamente una reserva o una protesta respecto a la inclusión unilateral de parte del Reino Unido de territorios que se encontraban bajo disputa de soberanía. La Argentina va a registrar la Reserva Argentina y la respuesta británica en la resolución 66 de 1, digamos, pues la primera sesión de la Asamblea General, y va a reafirmar ante la Cuarta Comisión a lo largo de los distintos periodos subsiguientes de las sesiones de la Asamblea General los derechos argentinos y la protesta frente a los actos unilaterales británicos de transmitir la información respecto a estos territorios a la Asamblea General. Llegado el año 1955, ya ha avanzado bastante, por lo menos la primera década del nacimiento de las Naciones Unidas y del proceso de descolonización, el Reino Unido hace una medida, hace una acción unilateral de avanzar por vía jurisdiccional o por el intento de solucionar algunas cuestiones por vía jurisdiccional, en lo que se conoció el caso de la Antártida, ¿no? En donde iba a demandar unilateralmente tanto a Chile como a la Argentina por los territorios antárticos, y en el caso de la Argentina, a su vez, iba a incorporar lo que ellos denominaban las dependencias de las Islas Falkland o las dependencias de las Islas Malvinas. En ese caso, el Reino Unido intentaría fragmentar la disputa, es decir, intentaría fragmentar el territorio a descolonizar, que después veremos cómo la Corte Internacional de Justicia interpretó estas acciones de desmembramiento de territorios a descolonizar y si eran o no conforme al derecho internacional, y proponía llevar a la Corte Internacional de Justicia la cuestión de la Antártida y la cuestión de las dependencias de las Islas Malvinas, es decir, las Islas Georgias del Sur y las Islas Sandwich del Sur, y hacía una reserva y hacía una declaración unilateral expresa que estas cuestiones no tenían ningún tipo de relación con la cuestión de las Islas Malvinas. De hecho, el Reino Unido en su presentación va a indicar de que los títulos jurídicos que tiene el Reino Unido sobre las Georgias y las Sandwich del Sur son distintos a los títulos jurídicos que pretende esgrimir frente a la cuestión de las Islas Malvinas. Obviamente la Argentina, cuando recibe esta cuestión, va a rechazar
el intento británico de ir a la Corte Internacional de Justicia de manera unilateral por las dependencias solamente de las Islas Malvinas, afirmando de que no podía debatir sobre una cuestión que fuese, que no tuviese en cuenta la cuestión de fondo, ¿no? La cuestión de la soberanía por las Islas Malvinas. Es decir, la Argentina básicamente lo que le va a decir al gobierno británico es: ustedes no pueden, no podemos pretender y discutir una cuestión accesoria dejando afuera la cuestión principal de la disputa, que es la cuestión de las Islas Malvinas, del cual ustedes sostienen que hay dependencias que dependen, valga la redundancia, de este territorio. Para la Argentina, el territorio a descolonizar era en su conjunto: las Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur, algo que después va a quedar explícito y explicitado en una declaración conjunta que va a hacer la Argentina y el Reino Unido en la década del 70 y luego en los distintos acuerdos post-conflicto armado en la década de 80 y 90. Por tanto, la Argentina va a reafirmar que no existe una cuestión jurídica real mientras el Reino Unido mantenga la ocupación de parte de esos territorios. Por lo tanto, no correspondía llevar la cuestión a la Corte Internacional de Justicia. Acá vemos parte del textual de la respuesta argentina, en donde dice: el gobierno argentino no puede concebir, aceptar como amistosa ni jurídica proposición alguna que tenga como base mantener dicha usurpación, es decir, de las Islas Malvinas, y mientras no se resuelva en el sentido indicado la cuestión previa, es decir, la cuestión de las Islas Malvinas, no es procedente proponer, como lo hace Gran Bretaña, el sometimiento del asunto a la Corte Internacional o a un tribunal arbitral ad hoc. Es decir, básicamente lo que Argentina decía es: si vamos a resolver esta cuestión, tiene que ser en un todo conjunto y no por partes. Obviamente, el Reino Unido va a retirar luego esa demanda, obviamente también fogoneado por el proceso que se estaba llevando a cabo y que luego iba a terminar generando el nacimiento del Tratado Antártico y todo el sistema del Tratado Antártico en décadas posteriores. Finalmente, en 1960, con el avance de la descolonización y traccionado por los países asiáticos y africanos, y los nuevos países, los nuevos estados que se incorporaron a las Naciones Unidas producto del proceso de descolonización que estaba llevando a cabo las Naciones Unidas, se adopta la resolución 1514 Romano 15, ¿no? Llamada la Declaración sobre la Descolonización, que es aceptada como una carta magna del proceso de descolonización, que veremos después cómo la Corte va a entender que esta resolución no es una mera resolución típica de las Naciones Unidas, es decir, una resolución meramente declarativa, sino que va a contener verdaderas obligaciones internacionales. Esta resolución, que va a ser votada con 89 votos a favor, ninguno en contra y 9 abstenciones, entre ellas incluida el Reino Unido, la Asamblea General va a establecer que es fundamental, o la búsqueda de poner fin al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. Y a su vez va a establecer dos principios para llegar al proceso de descolonización de un territorio. En su artículo, o en su párrafo 2, perdón, va a mencionar lo que luego sería el canon, digamos, de la libre determinación, que lo va a establecer en los artículos 1 y 2 comunes de los pactos de derechos humanos de Naciones Unidas en la década del 60, en el 66, que todos los pueblos tienen derecho de libre determinación y que en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Acá está marcado por mí la palabra pueblos, ¿no? Pueblos como sujeto de derecho, como sujeto de este derecho. Habla y hace referencia a todos los pueblos, una terminología que la Asamblea de las Naciones Unidas en realidad en su práctica respecto a la descolonización e incluso fuera del ámbito de la descolonización va a establecer constantemente: el sujeto del derecho de la libre determinación son los pueblos, no cualquier grupo humano establecido en un territorio determinado, sino el pueblo como sentido jurídico. Y a su vez, también cabe destacar que después, luego lo va a tomar obviamente los pactos de derechos humanos, indica que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. No algunos pueblos sí o algunos pueblos no, sino que todos los pueblos. El tema es dónde, o distinguir cuándo estamos en presencia de un pueblo sujeto a la libre determinación o no. Ahora vamos a ver luego cómo es la práctica de las Naciones Unidas en materia de descolonización para la identificación o no de este sujeto y la aplicación de este principio, de este derecho a este sujeto en particular. Y el párrafo sexto va a establecer una suerte de, no de limitación, sino de otro principio en el cual se van a aplicar de manera conjunta ambos principios, en el cual o se va a aplicar uno o va a aplicarse el otro, dependiendo de la situación, o incluso se pueden aplicar de manera conjunta.
ambos principios. De hecho, la Corte va a decir también que el principio de la integridad territorial es un corolario del principio de la libre determinación. Por lo tanto, no hay óbice alguno para que se puedan aplicar de manera conjunta cuando estamos en presencia de un pueblo sujeto a la libre determinación que a su vez ha visto o se ve violada su integridad territorial. Justamente este párrafo 6 lo que busca es evitar cualquier tipo de acción que, mediante una apelación incorrecta de estos principios o a través de distintas acciones, busque quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país. Esta mención a país y no Estado es fundamental. ¿Por qué? Porque tanto este principio de integridad territorial se va a aplicar no solamente a los estados ya constituidos, sino a los territorios no autónomos en donde estén en proceso de descolonización. Esto lo va a dejar en claro nuevamente la Corte en su opinión consultiva del archipiélago de Chagos. Ahora, esta resolución 1514 que fue dejada de lado o fue, no votó el Reino Unido a favor de ella, que dijimos que es el documento fundacional del derecho internacional en materia de descolonización y su objetivo era poner fin al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones, dijimos que introducía estos dos principios, y esta interpretación que hacíamos recién del párrafo sexto, luego va a estar confirmada no solamente por la práctica estatal y la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y otros órganos, otros tribunales, perdón, sino que va a estar confirmada por la propia resolución 2625 sobre los principios de derecho internacional aplicable a los estados, etcétera, la famosa declaración de amistad, ¿no?, de la década del 70. En esta declaración va a establecer ciertos principios, uno de estos principios va a ser el respeto por el derecho de libre determinación, y va a indicar en su párrafo cuarto, cinco y séptimo, cuarto, quinto y séptimo, lo que se va a llamar la cláusula de salvaguarda, que lo que va a indicar es que todo Estado se abstendrá de cualquier acción dirigida al quebrantamiento parcial o total de la unidad nacional en territorio de cualquier Estado o país. Es decir, acá vuelve a reafirmar lo que había establecido en la resolución 1514, pero incluye de manera expresa la distinción entre Estado y país y la incorpora a ambos como sujetos que deben, a sujetos a los cuales se les debe respetar su integridad territorial en materia no solamente de descolonización, sino en materia de derecho en general. Aquí copié algunos textuales de la opinión consultiva del archipiélago de Chagos y de la resolución, perdón, del arbitraje y de la presentación británica en el caso del área marítima protegida por el arbitraje, el anexo 7 por área marítima protegida de Chagos en el 2015. Aquí podemos ver cómo o sea, la propia Corte Internacional de Justicia establece, ¿no?, cómo las resoluciones de la Asamblea General, que si bien no son vinculantes, pueden en ocasiones tener valor normativo y va a indicar que la existencia, que pueden aportar importantes pruebas para establecer la existencia de una norma o la aparición de una opinio iuris. La Corte va a establecer que justamente la 1514 va a ser la consolidación del derecho de libre determinación, no solamente por la cantidad de miembros que la votaron, sino por su léxico empleado, etcétera, etcétera, y que justamente ninguno de los estados que participaron en la votación impugnó la existencia del derecho de los pueblos a la libre determinación. Ahora bien, el Reino Unido, para la fecha en la que estamos hablando, es decir, 1960, cuando se aprueba la resolución 1514, negaba el proceso, el carácter jurídico del derecho de libre determinación, como vamos a ver más adelante, pero a su vez la interpretación que hizo el Reino Unido sobre el párrafo sexto de la resolución 1514, que es el que acabamos de mencionar recién, ¿no?, esta suerte de cláusula de salvaguarda, el Reino Unido sostenía en el 2015 que cuando se aprueba la resolución 1514, el párrafo sexto estaba destinado a asegurar el objetivo político de excluir pedidos de descolonización que conducieran al desmembramiento del territorio de un Estado soberano. Es decir, la interpretación que hace el Reino Unido del párrafo sexto es igual o similar a la interpretación que hace la Argentina, que hizo Guatemala y que hicieron todos los estados al momento de aprobarse esta resolución en su debate. Guatemala establece una búsqueda intenta modificar el párrafo sexto, agregando un nuevo párrafo, estableciendo de manera expresa esto que está diciendo el Reino Unido. Y los copatrocinadores y los presentadores de la resolución, Irán, y demás países, indicaron de que ese pensamiento, esa posición de Guatemala, ya estaba incluida en el párrafo sexto. Por lo tanto, Guatemala retira su pedido de enmienda, su pedido de inclusión de un nuevo párrafo, y acá vemos cómo el Reino Unido entiende de manera expresa
que el párrafo sexto también está destinado a esa cuestión. Sin embargo, el Reino Unido omite la otra parte que no solamente busca excluir, obviamente, el desmembramiento de estados, sino también el desmembramiento de países o territorios a descolonizar. Luego de la resolución 1514, entonces, la Argentina ve en esta resolución una posibilidad o una oportunidad de poder profundizar su posición respecto a la cuestión de las Islas Malvinas en el ámbito del proceso de descolonización más amplio, directamente en la Asamblea General. Y veía constantemente cómo estos informes que el Reino Unido emitía y presentaba ante el Comité de Descolonización creado en 1961, y luego la Cuarta Comisión, y luego la Asamblea General, la Argentina veía esta situación como en realidad mostraba una sola parte, digamos, una cara de la moneda, y no mostraba la historia y la situación jurídica actual de ese territorio. Por lo cual le permite a la Argentina, la Secretaría General, le permite a la Argentina poder intervenir en los debates del subcomité tercero del Comité de Descolonización. En aquel momento, al haber tantos territorios a descolonizar, el Comité de Descolonización se subdividía en distintos subcomités. El subcomité tercero se refería a pequeños territorios, las Islas Malvinas se encontraban en ese subcomité, y la Argentina pide la posibilidad de poder estar presente y dar su versión de los hechos, por así decirlo. El Reino Unido, por supuesto, se opone a esto, diciendo que la Argentina no era miembro del Comité de Descolonización, y que a su vez una cuestión que ellos tenían simplemente, conforme a la Carta de Naciones Unidas, le correspondía a ellos únicamente otorgar y dar este tipo de información. La Argentina termina pidiendo, y la Secretaría General y el Comité de Descolonización aceptan el pedido de la Argentina. Al año siguiente, en 1964, entonces la Argentina, ante el subcomité tercero, a través de su representante, José María Ruda, que en aquel momento era el consejero legal de la Cancillería Argentina, y que luego se transformaría en el segundo juez de nacionalidad argentina en la Corte Internacional de Justicia, que intervino en casos muy importantes como el del Sahara Occidental, el de Mali, Burkina Faso, Malí, Nicaragua, Honduras, etcétera, etcétera. En este famoso alegato, es decir, esta presentación que va a hacer José María Ruda ante su comité tercero del Comité de Descolonización, va a ser la primera vez que la Argentina haga una presentación completa, orgánica, de su posición respecto a las Islas Malvinas ante las Naciones Unidas. En este alegato, que va a tener, va a ser bastante extenso para una presentación ante un comité particular, un comité subsidiario, pero un comité encargado de un tema particular como es la descolonización, Ruda va a hacer una reconstrucción no solamente histórica, sino también jurídica. Un alegato no solamente histórico, sino también jurídico de la posición argentina respecto a la cuestión de las Islas Malvinas. Va a ser toda una reconstrucción histórica desde el descubrimiento, la presencia española, la continuidad argentina hasta 1833, la expulsión británica por la fuerza en 1833 contraria al derecho internacional, la constante búsqueda de solución de la controversia por medios pacíficos de la Argentina, ya sea por la negociación, por medio del arbitraje, las constantes protestas argentinas y el mantenimiento de la posición jurídica nacional hasta el momento, el apoyo de los países regionales, de los distintos países de la región a la búsqueda de una solución pacífica de la controversia, específicamente en el marco de las conferencias panamericanas y luego de la Organización de Estados Americanos. Además, va a refutar algunas pretensiones jurídicas del Reino Unido, que por primera vez en la historia, desde 1842, va a avanzar en un pseudo argumento jurídico para poder justificar su posición en las Islas Malvinas. Recordemos que el Reino Unido únicamente apeló a una justificación jurídica en dos ocasiones: en 1829, en su primera protesta ante la creación de la comandancia político y militar por parte de la Argentina, luego, en 1842, por parte de Lord Palmerston, en una respuesta al embajador argentino en el Reino Unido, Manuel Moreno, y por tercera vez, aquí en 1964, va a intentar avanzar en que en realidad el Reino Unido tenía derecho sobre las Islas Malvinas, ya sea por la prescripción adquisitiva, una cuestión que el propio Ruda le va a remarcar, que era una institución que no estaba aceptada mundialmente en el derecho internacional como un título de soberanía territorial. Incluso hoy la prescripción está lejos de ser aceptada como un título de soberanía territorial.
la Corte de hecho nunca lo ha aplicado como tal. En las cuestiones que se ha aplicado es porque las partes así lo han pedido y han establecido los límites, ¿no?, de esta cuestión. Pero así todo, dice Ruda, incluso en el caso de que la prescripción sea un título de soberanía territorial, el Reino Unido no cumpliría con los requisitos que los propios juristas o los propios académicos británicos establecen para la adquisición de un territorio por medio de este título, que es básicamente el mantenimiento o una posesión pacífica del territorio, algo que la Argentina nunca consintió, nunca aceptó y siempre protestó. Y por otro lado, el Reino Unido, como argumento subsidiario, va a decir que ha adquirido las islas por ocupación desde 1833, lo cual, si bien Ruda va a indicar brevemente que esto no es posible debido a que las islas pertenecían a la Argentina y que el acto británico no fue una ocupación, sino una posesión de mala fe y por el uso de la fuerza, desde el punto de vista jurídico tampoco sería una ocupación, porque, como bien sabemos, para poder adquirir un territorio por vía de la ocupación, ese territorio tiene que ser un territorio, un terra nullius, es decir, un territorio que no perteneciese a ningún otro estado. Y en 1833 el territorio pertenecía a la Argentina, o si se quiere a España, o incluso contradice la propia posición británica de que dice que las islas son británicas desde 1965. Por eso, el ensayo británico de una justificación jurídica es bastante pobre frente a un especialista como era Ruda, quien aprovecha y utiliza esta posición media enclenque del Reino Unido para poder profundizar y fortalecer la posición argentina. Va a establecer incluso un concepto fundamental, esto que hablábamos hace un rato, de que no toda población en un territorio determinado es un pueblo sujeto a la libre determinación, y que los isleños, los habitantes de las Islas Malvinas, no constituyen tal sujeto de derecho, por lo tanto no es aplicable la libre determinación a ellos, y va a terminar con resumiendo toda la posición de su alegato, que en realidad no solamente fue su alegato, sino que fue su alegato, al día siguiente la respuesta a los comentarios británicos, y en el tercer día una última réplica en donde va a establecer o a resumir la posición argentina en estos dos párrafos que aquí copio, que no los leo, lo tienen ahí para leer, pues bastante largo, pero en donde va a resumir toda la posición de su presentación. Entonces, los puntos esenciales del alegato Ruda, como les comentaba recién, es que no hay un pueblo desde el punto de vista jurídico del derecho internacional, no desde el punto de vista sociológico, étnico, cultural. Eso para el derecho internacional no importa, quizás puede llegar a tener algún tipo de elementos para tomar en cuenta, pero no es entendido como un pueblo jurídico que se estableció en las islas a partir de 1833, que va a indicar Ruda que lo que se aplica es el párrafo sexto de la resolución 1514, es decir, evitar o proteger la integridad territorial de la Argentina, que el concepto de libre determinación no puede usarse, en realidad Ruda va a decir no puede mal usarse o mal lograrse para perpetuar situaciones coloniales, que es justamente lo que el párrafo sexto viene a traer a cuenta, y que se va a reconocer, lo que va a indicar Ruda, los intereses materiales de los isleños. Es decir, aquí mostraba la voluntad argentina de respetar los intereses y los derechos de los isleños de los que aquellos contaban, que es la posición argentina actual, ¿no? El respeto de los derechos tanto individuales como colectivos de los isleños, de los habitantes de las Islas Malvinas. El Comité de Descolonización entonces va a analizar esta situación presentada por el alegato Ruda, presentada por la presentación británica, y finalmente va a emitir un proyecto de resolución en donde va a reconocer por primera vez la existencia de una disputa de soberanía entre el Reino Unido y la Argentina, va a recomendar al comité negociaciones directas entre ambos estados para resolver esta controversia, y en base a esa resolución ya la Argentina va a avanzar en el marco bilateral y le va a solicitar al Reino Unido comenzar negociaciones en materia de soberanía, de conformidad a lo establecido por el Comité de Descolonización. El Reino Unido obviamente no va a responder, y esto va a pasar a la cuarta comisión, va a debatir este proyecto de resolución que viene del Comité de Descolonización, va a rechazar el intento británico de transformar, entre comillas, a los habitantes de las islas en un pueblo en sentido jurídico. Esta no va a ser la primera vez que el Reino Unido va a intentar incorporar alguna mención a la libre determinación en alguna resolución. Lo mismo va a intentar hacerlo en 1985, va a intentar incorporar en aquel momento dos enmiendas que hiciesen mención al derecho de libre determinación de manera expresa, y la Asamblea General de Naciones Unidas va a rechazar ambas enmiendas de plano.
Finalmente, este proyecto de resolución pasa a la Asamblea General de las Naciones Unidas y termina transformándose en la resolución 2065 Romano 15 del 16 de diciembre de 1965, aprobada por 94 votos a favor, ningún voto en contra y 14 abstenciones, entre ellas las del Reino Unido. Esta resolución va a indicar y va a establecer los límites o la base esencial, digamos, para el proceso de descolonización del territorio de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Va a indicar que existe una disputa de soberanía entre ambas partes, va a indicar que la solución de esa controversia es la forma de poner fin a la situación colonial, va a indicar a su vez de que la cuestión de las Islas Malvinas es una de las formas de colonialismo en el mundo, indicando de que no hay una sola forma de colonialismo. Va a establecer de manera precisa la necesidad de poner fin al colonialismo, pero de respetar los intereses de la población de las Islas Malvinas. Y va a establecer que ambos gobiernos informen al Comité y a la Asamblea General al periodo siguiente cómo avanza este proceso. Pero lo importante de la resolución 2065 no es tanto lo que dice, sino también lo que no dice. Es decir, acá vemos lo que dice, ¿no? La califica como una de las formas especiales de colonialismo, que existe una disputa de soberanía, que esa forma de poner fin a la situación colonial es la solución de la disputa de soberanía, que la solución es, invita a las partes a negociar, pero lo que me interesa a mí también es mencionar lo que no dice, que es básicamente, no va a indicar que en la cuestión de las Islas Malvinas, o la forma de poner fin al colonialismo en las Islas Malvinas, sea la aplicación del principio de libre determinación de los pueblos. No va a constatar en el territorio de las Islas Malvinas un pueblo en sentido jurídico sujeto al derecho de la libre determinación de los pueblos. Uno podría decir, bueno, en realidad esto no es así, simplemente es una interpretación de el léxico o el wording empleado por la Asamblea General, que en realidad utiliza distintos sinónimos. No. La práctica de la Asamblea General de Naciones Unidas, y aquí me olvidé de incorporar, yo quería incorporar una otra diapositiva en donde pudiésemos ver las resoluciones de ese mismo año y anteriores y subsiguientes, en donde la Asamblea General indica que hay un pueblo y que la libre determinación, su ejercicio, es la forma de poner fin a la situación colonial. La Asamblea General, cuando constata que hay un pueblo en un territorio determinado y que es la libre determinación de ese pueblo la forma de poner fin a la situación colonial y su respeto, lo va a indicar de manera expresa. No lo va a dar a entender. Va a indicar de manera expresa que existe un pueblo, va a indicar de manera expresa que se le debe respetar su derecho de libre determinación y va a indicar si es ese u otros mecanismos para resolver o para poner fin a esa situación colonial. El claro ejemplo es el de la resolución 2066, el que le sigue a la resolución 2065, adoptada el mismo día, y es sobre la cuestión de Mauricio, en realidad sobre la cuestión de Chagos. En esa resolución, la Asamblea General de Naciones Unidas, en su primer párrafo de los considerandos, va a indicar de manera expresa el derecho de libre determinación del pueblo mauriciano. Y así con cada una de las resoluciones, no solamente en el ámbito de la descolonización, sino también fuera del ámbito de la descolonización, en donde exista un pueblo y en donde sea la libre determinación la forma de solucionar esa controversia en particular o de descolonizar el territorio indicado. Y además, la mención que hace al final la resolución 2065 de respetar los intereses y no los deseos de los habitantes de las islas, viene a corroborar esta interpretación. Porque el concepto de intereses, lo había explicado Ruda en su alegato, que condice con los derechos humanos que tienen todos los habitantes de cualquier parte del mundo, pero no el derecho de libre determinación que aparece generalmente en las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas como el concepto de deseos. Por eso el Reino Unido intenta incorporar el concepto de deseos para justificar la supuesta existencia de un pueblo sujeto a la libre determinación, y finalmente la Asamblea General considera que esto no es aplicable y por lo tanto el léxico y el wording empleado por la Asamblea General va a ser el de los intereses de la población de las Islas Malvinas o de los habitantes de las Islas Malvinas. No habla de un pueblo de las Islas Malvinas o un pueblo en las Islas Malvinas. Por lo tanto, la resolución 2065 es importante por lo que dice, pero también es bastante más importante por lo que no dice, que es justamente esta cuestión. ¿Y por qué es importante esta cuestión? Porque
el Reino Unido hace de la libre determinación su principal argumento para evitar sentarse a la mesa de negociación con la Argentina, que ahora veremos más adelante. Entonces, como dijimos, la Corte señala que es la Asamblea General y no la potencia colonial quien determina la manera en que se aplica el principio de libre determinación, y a su vez es la que determina cómo se debe descolonizar un territorio. Es decir, no es la potencia colonial la que establece cómo se descoloniza un territorio y cuándo ese territorio ha sido descolonizado, sino que es la Asamblea General de las Naciones Unidas quien tiene esa potestad. ¿Y por qué tiene esa potestad? Porque el propio sistema de Naciones Unidas le ha dado a la Asamblea General ese rol de órgano encargado del proceso de descolonización. Esto lo vemos a través de la práctica propia de la Asamblea General y luego lo vemos confirmado en las distintas resoluciones, perdón, las distintas fallos y opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia. Yo traigo aquí el del archipiélago Chagos, ¿por qué? Porque expresa de manera clara y categórica el rol de la Asamblea General en materia de descolonización. La Corte, en su opinión consultiva, va a decir esto, va a decir que es la Asamblea General la que establece cuándo se aplica o cuándo estamos en presencia de un pueblo sujeto a la libre determinación. Esto también condice con la práctica estatal, en donde la libre determinación, o el concepto de pueblo, ¿no? Como sujeto a la libre determinación es un concepto eminentemente territorialista, es decir, no va a ser el pueblo el que define el territorio, como dijo en su momento el juez Dillard, sino que va a ser el territorio y su condición jurídica la que va a determinar la existencia o no de un pueblo en aquel territorio. Pero en el ámbito de la descolonización, la, el reconocimiento de parte de la Asamblea General de Naciones Unidas y de los órganos pertinentes de la Asamblea General va a tener un rol constitutivo en la existencia o no de un pueblo en un territorio determinado. Por eso quizás en situaciones similares, la Asamblea General va a establecer que en un lugar, en un territorio, hay un pueblo sujeto a la libre determinación y en el otro no. ¿Por qué? Porque tiene ese carácter constitutivo la opinión y la declaración por parte de la Asamblea General. A su vez va a ser la Asamblea General, va a decir la Corte Internacional de Justicia, la que le va a corresponder el derecho, o mejor dicho, las funciones de monitorear la expresión válida de la voluntad popular en territorios autónomos, es decir, los referéndums. Y la descolonización, va a decir también, en este caso, debe abarcar la totalidad del territorio colonial y sus dependencias, no solamente el territorio o el territorio que la propia potencia colonial indique, sino todo el territorio que pertenece a un mismo territorio a descolonizar. Y su desmembramiento atenta justamente contra el párrafo 6 de la resolución 1514. Viola la integridad territorial de ese territorio no autónomo. Teniendo en cuenta esto, y traspasándolo a la resolución 2065, la Asamblea General, el órgano encargado de establecer los mecanismos para solucionar o para establecer los mecanismos de descolonizar un territorio, estableció que el mecanismo en la cuestión de las Islas Malvinas es la solución de la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, no la negociación. La negociación es un método que la Asamblea General invita e insta a las partes a usarla. Porque si nosotros entendemos que es la negociación el mecanismo para resolver o para poner fin a la controversia de soberanía, estaríamos atentando contra el principio de libre elección de medios de los estados para poder solucionar las disputas por medios pacíficos. Por lo tanto, el mecanismo que los estados elijan para solucionar esa controversia queda a su libre elección. Pero la solución de la controversia, ese es la forma de poner fin a la situación colonial. Luego, dijimos que la Asamblea General la que va a determinar la existencia o no de un pueblo sujeto a la libre determinación. La Asamblea General no indica que hay un pueblo sujeto a la libre determinación en la cuestión de las Islas Malvinas, ni en esta resolución, ni en las más de 50 resoluciones de la Asamblea General y del Comité de Descolonización. A su vez le corresponde, como dijimos, monitorear la expresión de la voluntad popular, o sea, de los referéndums. El referéndum de 2013, o esta práctica autosatisfactoria de parte del Reino Unido, no contó ni con el aval, ni con el visto bueno, ni con la Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, ese referéndum, a su vez como había sido el de Gibraltar en la década del 60, carecen de toda validez jurídica. Y a su vez, la descolonización del territorio tiene que abarcar toda la unidad colonial, no solamente Malvinas, sino también Georgias y Sandwich del Sur. Dijimos que la libre determinación es el principal argumento que el Reino Unido argumenta, valga la redundancia, perdón, para evitar cumplir con lo que establece la resolución 2065 y subsiguientes para poner fin a la situación colonial en las Islas Malvinas.
¿Qué dice la Corte o qué ha dicho la Corte respecto a la libre determinación? Bueno, o qué ha dicho el propio Reino Unido respecto al derecho de libre determinación. El Reino Unido dijo que para ese periodo, es decir, para 1960, 1965 en realidad, el Reino Unido consideraba que la libre determinación no era un derecho jurídico y por lo tanto vinculante para los estados, sino que meramente era una cuestión política que en algún momento podía tener algún tipo de relevancia. Y esta es la misma posición que el Reino Unido va a mantener hasta entrada la década del 70, cuando ya sus colonias, digamos, habían alcanzado su independencia y veía que podía utilizar este argumento para justificar los últimos vestigios coloniales que le quedaban pendientes en el mundo, particularmente Gibraltar y las Islas Malvinas. ¿Qué va a decir la Corte Internacional de Justicia? Que tanto la práctica estatal como la opinión iuris, al momento pertinente, es decir, la década del 60, confirman el carácter de derecho consuetudinario del derecho a la libre determinación. Es decir, que para la década del 60 la libre determinación era un derecho jurídico. Y a su vez, la Corte, en otro de los párrafos, va a indicar de que la resolución 1514 lo que viene a hacer es a establecer, a poner luz, indicar, declarar, mejor dicho, la existencia de este derecho de libre determinación. Es decir, que la resolución 1514 lo que va a hacer es configurar la existencia de tal derecho. Por lo tanto, para la década del 60, específicamente en 1960, ya el derecho de libre determinación era un derecho. Y al adoptarse la resolución 2065 en 1965, la libre determinación, como dijimos, era un derecho aplicable y la Asamblea General no lo incluyó con plena conciencia de su inaplicabilidad a esta particular y especial situación colonial. La Corte va a decir también que no hay una aplicación unívoca del principio de libre determinación, es decir, que no hay una solución que aplique a todos los casos. Por eso el enfoque de las Naciones Unidas para la descolonización de los territorios, y vemos cómo lo aplica en la cuestión de las Islas Malvinas y en los otros territorios a descolonizar, va a ser una cuestión de análisis caso por caso. ¿Por qué? Porque no todos los territorios son iguales, porque descolonización no es lo mismo que libre determinación, no son un sinónimo, por más que el Reino Unido intente en algunas cuestiones mantenerlo de esa manera. Y la Corte Internacional de Justicia en 2019, va a retomar lo que ya había dicho en 1965 en la opinión consultiva del Sáhara Occidental, en donde indicaba que en determinados territorios no había presencia de un pueblo y por lo tanto no era aplicable el derecho de libre determinación en esas circunstancias. Por eso, como dije al principio, ninguna de las más de 50 resoluciones de la Asamblea General y del Comité de Descolonización reconocen la existencia de un pueblo en las Islas Malvinas sujeto a la libre determinación. La jueza británica Rosalind Higgins, que fue presidenta de la Corte Internacional de Justicia y una jurista eminente y una de las más influyentes del derecho por parte incluso mundial, ha establecido en su curso de La Haya, respecto a esta cuestión, ha indicado que hasta que no se determine quién tiene la soberanía territorial, es imposible saber si los habitantes tienen el derecho de libre determinación. Por lo tanto, lo que está diciendo la ex jueza británica es lo que primero se tiene que identificar es quién tiene soberanía sobre ese territorio. Es decir, poner fin a la situación, a la disputa de soberanía entre ambos estados por esos territorios. Una vez finalizada, una vez establecida quién tiene soberanía, veremos después el carácter de la población que se encuentra habitando en las Islas Malvinas. A partir de la resolución 2065, entonces se abre un proceso de negociaciones justamente producto de la resolución 2065, que va a durar 17 años hasta el conflicto armado de 1982. En ese proceso, el punto más cercano a la solución de la controversia se va a dar en un memorándum de entendimiento en la década de 1968, en donde el Reino Unido aceptaba reconocer la soberanía argentina por las islas, pero lamentablemente por presiones del lobby isleño en el Reino Unido, por presiones del partido conservador británico y la debilidad del gobierno laborista de Wilson, hacen que no se pueda avanzar en ese proceso de memorándum de entendimiento. Entonces, las negociaciones van a girar un poco más hacia el entorno de los aspectos prácticos. En ese ámbito, la Argentina va a terminar firmando y acordando con el Reino Unido el famoso acuerdo de comunicaciones de 1971, que permitió mejorar sustancialmente la vida de los habitantes de las islas, donde la Argentina va a llevar el gas natural a las islas por medio de gas del Estado, va a llevar combustible por medio de la petrolera YPF, va a establecer o va a construir la primera pista de aterrizaje entre las islas y
en las islas que va a permitir los primeros vuelos regulares a través de la empresa argentina LADE entre las islas y el continente. Va a ofrecer a los habitantes de las islas la posibilidad de atenderse y de estudiar gratuitamente en el continente. Es decir, se establece un nexo entre las islas y el continente muy profundo, que incluso hoy, al día de hoy, en varias partes de las islas, esa relación sigue vigente. Eh, y obviamente no debemos caer en el uso de la información por parte de las islas británicas leña, porque eh, podemos llegar a desvirtuar lo que efectivamente ha generado ese acuerdo de comunicaciones. Sin embargo, el Reino Unido, viendo este acuerdo de comunicaciones, decide en ese periodo de negociaciones quedarse únicamente en ese ámbito. Por lo tanto, la Argentina vuelve a la Asamblea General en dos situaciones más, en el 73 con la resolución 3160, en donde la Asamblea General destaca la buena voluntad de la Argentina y lamenta que pasado ya casi 10 años de la adopción de la 2065 no se haya alcanzado una solución e invita a las partes nuevamente a solucionar la disputa de soberanía. Y luego en el 76 la Argentina vuelve a ir a la Asamblea General, en donde adopta la famosa resolución 3149, la que prohíbe los actos unilaterales mientras la cuestión de las Islas Malvinas permanezcan y esté en proceso de descolonización. Y finalmente, este proceso de negociación, que incluso va a alcanzar propuestas entre ambas partes, como el proceso de, o la posibilidad de una administración conjunta o de un retroarriendo al estilo Hong Kong, que no van a llevar a buen puerto, por distinta falta de voluntad política de ambos lados de la mesa, va a decantar finalmente, bueno, lo que conocemos como el conflicto armado del 82, que como sabemos no modificó la naturaleza jurídica de la controversia, no modificó la obligación de los estados de buscar la solución pacífica de la controversia que aún seguía vigente, como bien lo indicó la resolución 37.9 de febrero de ese mismo año, y la cuestión de la soberanía seguía pendiente. Hoy, 60 años después, la resolución 2065 sigue tan vigente como en aquel momento. Hoy la resolución 2065 todavía no ha sido cumplida en su totalidad, como indica la Asamblea General de Naciones Unidas. Hoy la resolución 2065 sigue siendo el marco del proceso de descolonización en la cuestión de las Islas Malvinas y en el que el Comité de Descolonización año tras año se basa para establecer sus resoluciones, que son presentadas gracias al gobierno y al pueblo de Chile por ellos en conjunto con otros estados latinoamericanos. Y esta resolución, que ya lleva 60 años, creo que es momento de que el Reino Unido y la Argentina se sienten finalmente a negociar para ver cómo darle cumplimiento y poner fin de una vez y para siempre, de manera definitiva, a la especial y particular situación colonial que discurren la cuestión de las Islas Malvinas. Muchas gracias y quedo abierto a preguntas, comentarios y demás. Sí. Me van a mandar las preguntas del chat, me las van a hacer al secretario. Dentro de la mesa. Preguntamos una cosa, justamente, claro, buenas tardes, Mario Stay, soy periodista, trabajo en La Moneda, vine acá por un tema justamente de interés personal para poder esta situación. Y usted siempre planteó dentro de su exposición justamente que los países escogen el modo de poder negociar entre ellos. ¿Qué lleva a Argentina en estos momentos a no insistir o a no abrir paralelamente quizás la puerta de ir a la Corte Internacional de la Haya? En estos momentos, justamente donde también el gobierno de Javier Milei ha abierto las puertas para poder conversar, para poder negociar, para poder ver justamente el tema de islas. ¿Por qué Argentina no insiste o no va directamente a la Haya en estos momentos? Bueno, muy, muy interesante y muy buena pregunta. Hoy, particularmente, la imposibilidad de poder acceder a la Corte Internacional de Justicia por vía contenciosa se da básicamente por una cuestión procedimental del Reino Unido. El Reino Unido, en su aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte, ha excluido de justamente esta jurisdicción todas aquellas disputas que existan previas a 1984 y que tengan que ver con territorios que sean o hayan sido parte del Commonwealth. Por lo tanto, su propia declaración de aceptación de la jurisdicción impide a la Argentina poder ir de manera unilateral y que el Reino Unido acepte o esté obligado, digamos, a aceptar
la jurisdicción de la Corte. Otra posibilidad, obviamente, es la demanda unilateral, digamos, ¿no? El famoso forum prorrogatum, que esto le correría traslado al Reino Unido y el Reino Unido podría aceptar. De hecho, la Argentina lo ha utilizado en el 2015 contra Estados Unidos en el ámbito de la deuda soberana. Lamentablemente, si buscamos que tenga, o sea, si la búsqueda final es la solución de la controversia definitiva y de buena fe, este tipo de acciones tampoco servirían mucho. Quizás podría ser una jugada política interesante, porque el Reino Unido no acusaría recibo, por así decirlo. Y la otra opción es la que la Argentina viene pidiendo, que es sentarse a la mesa de negociación. En la mesa de negociación se puede negociar absolutamente todo, incluso si los estados se ponen de acuerdo en ir de manera conjunta, es decir, por medio de un compromiso jurisdiccional, a la corte o a un tribunal arbitral. Pero para eso hace falta un paso previo, que es la voluntad negociadora de la contraparte. Obviamente la Argentina no puede obligar a negociar al Reino Unido. Sabemos que existe la libre elección de medios, como decíamos recién. Después existiría el debate de si hay o no una obligación de negociar en la cuestión de las Islas Malvinas. Después hay otro debate más amplio, si existe o no una obligación de negociar en el derecho internacional en general, pero bueno, eso daría para un curso completo. Pero lo que sí existe es una obligación de resolver las controversias por medios pacíficos. Y la solución de las controversias por medios pacíficos, y esta obligación de resolver las controversias por medios pacíficos, no es simplemente una obligación de no hacer, es decir, de evitar el uso de la fuerza en determinadas circunstancias, sino que los estados deben buscar proactivamente la solución de esa controversia. Sobre todo, y en este caso ya apelo a la buena voluntad, pero a la responsabilidad de los estados, cuando hubo un conflicto armado que dejó y modificó la vida de miles de personas. Y en donde vemos un sistema o, si se quiere, un mundo cada vez más complicado, un mundo cada vez más incierto, un mundo en donde el uso de la fuerza indiscriminado está siendo cada vez más apelado por distintos estados. Entonces, deberíamos ser quizás un poco más responsables con nuestras generaciones futuras y no dejar una disputa abierta, que ya lleva 192 años y 60 años desde la resolución 2065. Por lo tanto, creo que en memoria de aquellos que perdieron la vida en el 82, pero incluso para hacia nuestras generaciones futuras, deberíamos dar ese paso de buena voluntad y sentarnos a la mesa de negociación, como pide la comunidad internacional en distintos foros, porque esto también hay que decirlo, no es solamente la Asamblea General o las Naciones Unidas, sino también son foros regionales, foros multilaterales como el G77 más China, foros de distintas regiones, no solamente de la región latinoamericana, sino también foros iberoamericanos, foros con países asiáticos, foros con países africanos. Es decir, no podemos dejar abierta una disputa 192 años más. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros sabe qué puede pasar de acá a 50, 60, 70, 80 años. Y además hay una obligación que recae en cada uno de nosotros, o en los estados, por así decirlo, de resolver esta controversia por medios pacíficos. Y el derecho internacional nos da las herramientas para resolver estas controversias. Casos de estos, de estados que han sido, que han buscado esta solución, tenemos infinidad. Los más cercanos, si se quiere, es el archipiélago de Chagos que mencionaba recién, el de Timor-Leste con Australia por sus límites marítimos. Es decir, donde existe voluntad, existe una solución, pero también se requiere justamente la buena fe de ambas partes para buscar sentarse a la mesa de negociación. Del lado de la Argentina, esa voluntad está constantemente puesta sobre la mesa, constantemente indicada no solamente hacia el Reino Unido, sino también a la comunidad internacional. Año tras año, la Argentina le informa al secretario general de Naciones Unidas que acepta su misión de buenos oficios, una misión que está pendiente todavía y que continúa pendiente y que el secretario general de Naciones Unidas tiene la obligación de informar a la Asamblea General del resultado de esa misión, algo que lamentablemente no suele suceder. Pero bueno, la Argentina mantiene su voluntad y mantiene su voluntad de diálogo para solucionar esta controversia. Volviendo a tu pregunta, la respuesta rápida es que no se puede ir de manera unilateral si se quiere efectivamente tener una solución justa, duradera a la controversia, y se requiere justamente la voluntad de ambas partes para poder acceder a la Corte.
Por favor. Muchas gracias por la presentación, Facundo. Tengo una pregunta respecto al referéndum del 2013. ¿El referéndum tuvo algún tipo de efecto en el comité? ¿El comité se pronunció respecto de los resultados de esta validez que le da Reino Unido a lo que los habitantes votaron? Muy buena pregunta también. No, ni el Comité de Descolonización ni ningún órgano de las Naciones Unidas, incluso ningún país, en realidad dos o tres, pero de los 194 estados, la verdad que es muy, muy, muy limitado, reconoció el resultado de este referéndum. Incluso se fue informado por uno de los veedores, entre comillas, británico que estuvo presente en las islas, de que este referéndum no iba a tener ningún tipo de impacto jurídico. Casi que lo echan a este señor, finalmente se quedó, porque es bastante amigo de los isleños, pero hubiera sido lamentable que lo echaran, efectivamente, por poder expresar su opinión. Pero desde el punto de vista jurídico no generó ningún tipo de cambio y desde el punto de vista político tampoco ha modificado en nada esta cuestión. O sea, a ver, la posición de los isleños respecto a su deseo de querer seguir siendo un territorio de ultramar es conocida. No hacía falta un referéndum para entender eso. Sin embargo, ese referéndum tampoco fue un referéndum de lo que podía llamarse un referéndum de libre determinación, porque a los isleños no se le dio una opción de poder elegir libremente, si se quiere, ¿no? Si fuese aplicable, con preguntas en donde pudiesen ejercer su libre determinación, como establece la resolución 1541, perdón, Romano 15. Simplemente se le preguntó si estaban conformes o no con el actual sistema, de ser un territorio británico de ultramar. No se le preguntó, ¿quieren ser independientes? ¿Quieren ser un estado asociado? ¿O formar parte del Reino Unido de manera integral? No. Entonces, ya el propio referéndum, la propia pregunta atentaba contra la validez jurídica de ese acto político, acto publicitario. Y a su vez también viene como respuesta, y se sabe esto, que surge como respuesta a las acciones argentinas en materia de protección de los recursos hidrocarburíferos, ¿no? Estábamos hidrocarburíferos y pesqueros, recursos naturales, ¿no? Esas sanciones que la Argentina había establecido en su derecho interno frente a las empresas que de manera ilegal exploraran o explotaran recursos en el área en disputa o en el área que nosotros consideramos, que la Argentina considera como propia. Bueno, esto fue una respuesta política hacia ese accionar. Pero volviendo a tu pregunta, no, ningún ámbito, ningún órgano de Naciones Unidas le otorgó validez a esto y no ha modificado absolutamente nada en la posición del Comité de Descolonización y la Cuarta Comisión y demás. Sí. Hola, muy buenas tardes. Soy Cristina Gutiérrez de la Cancillería y tomado de esto último también que tú habías mencionado sobre las sanciones que eleva Argentina respecto a la explotación de recursos pesqueros, carburíferos, exactamente. Hidrocarburíferos. Eso. En ese sentido, en ese periodo también hubo, por esto hubo esta respuesta, una condena o realmente sancionar esas acciones unilaterales de Gran Bretaña. Pero no, desde cómo tú entiendes la resolución, perdón, el decreto 256 también de Argentina, que también establece en terrenos en disputa también que se les notifique los buques que van pasando, etc. ¿A qué voy con esto? Si en la resolución del 76 habla de los actos unilaterales, ese decreto 256 ¿no sería un acto unilateral también? Desde el punto de vista estrictamente jurídico, le correspondería al Reino Unido hacer ese tipo de planteo, por supuesto. Y ahí debería ver si atenta o no contra el espíritu de la resolución 20 de la resolución 3149. Lo cierto es que este tipo de actos, en particular este decreto en el cual se solicita la necesidad de informar a las autoridades argentinas de todo buque que vaya o que tenga destino o que venga de puertos de las Islas Malvinas, no veo cómo modifica o introduce modificaciones a la disputa de soberanía. Es decir, la explotación y exploración de recursos naturales
sobre todo no renovables, sí generan una modificación, un cambio, porque los recursos no renovables, como su nombre lo indica, pueden generar justamente una pérdida irreparable, en este caso económica, hacia la Argentina. Es decir, en el caso del día de mañana que surja, que se resuelva la controversia, y suponiendo que la controversia sale favorable a la Argentina, esos recursos explotados por el Reino Unido, bueno, han sido perdidos por lo que beneficiaban a los 45 millones de habitantes argentinos. En cambio, medidas administrativas de informar o pedir autorización para buques que van de un puerto al otro, no veo cómo puede generar un cambio o una modificación en la situación de la disputa de soberanía o en la situación de la descolonización del territorio de manera unilateral. Por eso, quizás, o sea, mi respuesta a priori sería no atenta contra la resolución 3149. Sin embargo, sería interesante si el Reino Unido lo considera así, que lo plantee en los órganos pertinentes. eh, Quizás para establecer, y sería rico incluso para un debate en el ámbito de las Naciones Unidas respecto a la resolución 3149 y sus efectos. Pero yendo directamente a tu pregunta y respondiendo así rápidamente, entiendo que no, porque no veo cómo atenta de vuelta a la situación que está, por la cual discurre la cuestión de las Islas Malvinas, de su descolonización, un acto administrativo de información o de pedido de autorización para la navegación de un buque de un puerto a otro. Esa sería mi respuesta, digamos, más directa. Una consulta, soy María Teresa Infante, trabajo en el Instituto Internacional y estoy en el Tribunal de Interés de Derecho del Mar. No me puedo introducir el tema de política exterior. Pero quiero hacer una consulta sobre lo siguiente. No cabe duda que ha gravitado en contener la disputa y en que las partes puedan encontrarse en determinados foros el sistema del Tratado Antártico y llegan que abarca en materia de recursos marinos vivos hasta la convergencia antártica y que por supuesto, que es un modelo que es aplicado por los países y que va en algunos momentos superando controversias, moderándolas y también avanzando en criterios comunes. ¿Cómo ve la influencia del tema antártico en esta materia? Bueno, Antes que... Sí, perdón, cómo no. antes que nada, quiero decir que es para mí un verdadero honor contar con su presencia, profesora, doctora. Eh, También, no solamente un honor, sino una presión muy grande, por su trayectoria, sus figuras, todo lo que nos ha enseñado también a todos los internacionalistas latinoamericanos, que la hemos seguido, la leemos y demás. Así que, primero manifestarle eso, y agradecerle su pregunta. Yo creo que en la Argentina generalmente, o quizás en general, se tiende a buscar una unificación, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el Atlántico Sur, respecto al Atlántico Sur en sí, cuestión Malvinas por un lado y la situación antártica por el otro. Yo creo que se trata de dos situaciones totalmente distintas desde el punto de vista jurídico, si se quiere. Y me parece que es correcto que así sea. Porque como usted bien indica, el sistema de tratado antártico, primero que nos ha costado mucho a la humanidad poder establecerlo y mantenerlo vivo y vigente, sobre todo la CRUMA y sobre todo todas las convenciones en materia de protección de recursos. Pero también es cierto que establece herramientas muy importantes para lo que hace, si se quiere, a una parte de la cuestión de las Islas Malvinas. Como bien usted indicaba, habla y tiene que ver con el ámbito de la convergencia antártica. Y este ámbito incluye a las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Y por lo tanto, el Reino Unido también ha realizado actos unilaterales en ambos archipiélagos. Por ejemplo, la declaración unilateral de área marina protegida y área terrestre protegida en estos archipiélagos, sin el consenso que indica las propias convenciones, específicamente la Camelar o la CRUMA, al respecto, y que ha generado, por suerte, un gran malestar y protestas de parte de los otros miembros de la convención. Y no solamente miembros, si se quiere, latinoamericanos o que tenemos algún interés
particular sobre no solamente sobre la conservación, sino también sobre el territorio antártico, sino también sobre estados que quizás uno podría pensar que son o aliados del Reino Unido, como por ejemplo Estados Unidos, o incluso China, o incluso el Reino Unido, Rusia, que también no les ha gustado para nada la ruptura del consenso y las acciones unilaterales de cualquier país, en este caso del Reino Unido, en este ámbito. ¿Por qué? Porque entienden la importancia del consenso, la importancia de la adopción de las medidas de conservación y de protección de recursos y medioambientales en la zona del sistema del Tratado Antártico, y que no deberían ser, ¿cómo decirlo? No deberían ser contaminadas, si se quiere, por una disputa o por una situación colonial que, desde el punto de vista jurídico, es separada a la cuestión antártica. Entonces, creo que eso ha sido interesante la reacción de los Estados miembros de estas convenciones, y me parece también que es inteligente de parte de la Argentina de separar estas cuestiones, ¿no? De tener la cuestión antártica y todos los temas antárticos tratados por un lado, y la cuestión de las Islas Malvinas tratándose y enfocándose por otro lado. Es decir, no mezclar ambas cuestiones en los distintos foros internacionales. Primero, creo yo que es inteligente también para no ampliar y generar la atracción a terceros que quizás puedan venir a complicar la región y la situación. Y por otro lado, para no desnaturalizar el espíritu del sistema del Tratado Antártico, ¿no? Evitar todo tipo de controversias que puedan existir. Sabemos que tenemos el famoso eh, paraguas, entre comillas, de soberanía que nos da el Tratado Antártico, que nos permite accionar y avanzar en todas estas acciones que tanto la Argentina y Chile son pioneras y estados fundamentales en lo que respecta a la Antártida. Y por otro lado tenemos la cuestión de las Islas Malvinas, que para mí creo que es lo correcto también analizarlo y encararlo por otro ámbito y en otros ámbitos y en otros canales y en otros espacios para justamente evitar esta contaminación cruzada, por así decirlo, con el sistema del Tratado Antártico. No sé si alcancé más o menos a esbozar una respuesta, profesora, pero Es un tema dinámico, claro, totalmente, afirmando en ciertos principios, en formas de procedimiento, y un régimen se afiance, ¿no? Se fortalezca. Es importante para poder abordar otros temas que tienen aristas más difíciles. totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, perdón, Juan Antonio Barreto Facundo de la Embajada Argentina. Yo toda mi carrera diplomática la hice en temas antárticos, entonces no me resisto a complementar un poco tu comentario, si me permitís, en función de Sí, por favor. la pregunta de la profesora. Porque efectivamente, cuando en el 2012 el Reino Unido, en el ámbito de CRUMA, de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, presentó en Hobart el área marina protegida alrededor de las Islas Sandwich, invitó a todas las delegaciones de los países en CRUMA a la presentación en Hobart en un salón de eventos no de la CRUMA. Entonces, cuando la jefa de la delegación vino a invitar al jefe de la delegación argentina, el jefe de la delegación argentina le dijo, pero usted sabe que si usted me invita, tengo que decir que lo que usted está anunciando es ilegal. No, bueno, yo te quiero invitar, le dijo la Daniel, y vamos a invitar a todos. Y cuando recibimos la invitación, y además el que avisa no traiciona, le dijimos a la colega del Reino Unido que si íbamos a tener que manifestar nuestra posición. Vinieron los jefes de delegación de otros países, incluso para no individualizar, como bien dijiste, Facundo, de países que son tradicionalmente aliados del Reino Unido, a expresar al jefe de la delegación argentina su preocupación. Y sobre todo vino el jefe de delegación chilena y brasileña, directamente escandalizados de que no podía ocurrir que en el sistema de la CRUMA el Reino Unido, que siempre había tenido una posición muy constructiva en el Tratado Antártico y que todo es por consenso, decidiera presentar unilateralmente, por más que el estándar de protección ambiental, que era la razón por la cual el Reino Unido iba más arriba de lo que comunitariamente se había convenido.
Entonces fuimos al acto de presentación, fue en Argentina, fue el jefe de la delegación chilena y fue el jefe de la delegación brasileña y otros países tradicionalmente aliados del Reino Unido, que no es necesario individualizar. Y después de que el Reino Unido hizo su presentación, levantó la mano el jefe de la delegación argentina y la jefa del Reino Unido ya sabía que iba a levantar la mano, entonces invitó al estrado, error, al jefe de la delegación argentina, y el jefe de la delegación argentina empezó a decir todo lo que, o porque era ilegal. Entonces, todo lo que iba a ser una celebración se terminó porque empezó todo un murmullo en el auditorio, y cuando terminó el jefe de la delegación argentina, ahí pidió el jefe de la delegación chilena que también quería subir, y subió y dijo lo mismo, y después el brasileño, todavía más elocuente, a decir lo mismo. En fin, con esto abonando a lo que decía Facundo, de que ha ocurrido efectivamente, y hace no mucho, esto de la unilateralidad y de cómo los países en bloque reaccionaron para tratar de mantener la regla del consenso en el ámbito del Tratado Antártico y no contaminar, evitar la contaminación cruzada. Era eso, perdón, no me podía resistir a... Excelente, excelente. Tengo una pregunta del chat, que es de Ignacio Martín Ruiz. Mencionaste el G77 más China. ¿Hay complementariedad entre la reclamación territorial de China sobre Taiwán y la reclamación territorial de Argentina sobre nuestra isla Malvinas? Gracias. Bueno, históricamente la posición de la Argentina y de la mayoría de Latinoamérica es el reconocimiento del principio de una sola China, ¿no? Y en ese sentido hay un reconocimiento, en el caso de la Argentina con China, recíproco de China con la Argentina, del reconocimiento de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Es decir, China es uno de los países que no solamente piden por la solución pacífica de la controversia, sino que reconocen la soberanía argentina sobre esos territorios. Por lo tanto, desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista jurídico, es un aliado muy importante, teniendo en cuenta, ¿no?, que es un miembro permanente del Consejo de Seguridad y además el propio, lo propio que orbita alrededor de China y lo que puede atraer, ¿no?, su apoyo y sus votos, por así decirlo, en el día de mañana. Sin duda es una relación estratégica en ese ámbito, y que la Argentina ha sabido construir y mantener a lo largo de diferentes gobiernos, de diferentes administraciones nacionales. Es decir, no es una cuestión de un color político en particular. Y esto también es importante de destacar de la cuestión Malvinas, que en estos 192 años hay una coherencia, algo, y esto lo digo en carácter meramente personal y como argentino. Generalmente en la Argentina es muy difícil que mantengamos una coherencia de políticas de Estado, ¿no?, de políticas a largo plazo. Pero la defensa de la soberanía por la cuestión de las Islas Malvinas es una de ellas. En 192 años, ningún gobierno de ningún color político, incluso de ninguna forma política, reconoció y aceptó la pretensión británica, y siempre protestó y buscó la solución de la controversia de soberanía. No solamente podemos hablar de todo el espectro político argentino, desde conservadores, desde la derecha, desde la izquierda, del peronismo, desde los radicales, del PRO, de los libertarios, incluso en épocas de la dictadura, en épocas a principio del siglo, fin del siglo XVIII, XIX, todos, siempre todos, unitarios, federales, todos siempre mantuvieron eso. Y eso creo que para nosotros, para los argentinos, es un elemento de orgullo, ¿no? De sentirnos, decir, bueno, hay cuestiones que nos atraviesan a todos como sociedad. El Mundial de Fútbol es una cosa también, pero digo, la cuestión Malvinas es algo que nos atraviesa como sociedad en su conjunto. Y creo que hemos madurado, al menos en ese aspecto, y es un elemento para sentirnos orgullosos, y por eso apuntaba a esta idea, ¿no? Muchas veces se habla de la ideologización de la política exterior argentina, que yo no creo que sea tal. Yo creo que simplemente es la aplicación de la política interna dentro de los intereses particulares que se tenga en ese momento, pero creo que en estas cuestiones queda claro de que no existe tal ideologización. Es decir, gobiernos de distintos colores, de distintos ámbitos, han mantenido con China este mismo principio y esta misma reciprocidad, ¿no? Utilizando tus palabras, de Argentina reconoce el principio de una sola China, y China nos reconoce como soberanos de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Muchísimas gracias, le damos un aplauso. Muchas gracias.
Muchísimas gracias y bueno, esta es la Casa de la Embajada. Juan Antonio, muchas gracias y muchas gracias, profesor Facundo Rodríguez. Cuando quieran podemos repetir la experiencia con este tema o podemos hacer un conversatorio de algún otro tema, por ejemplo el sistema antártico con la profesora Infante, en el marco de la cátedra sería muy interesante. Ya vimos que nos funcionó el hibridaje con el ponente en Buenos Aires, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por haberme escuchado este tiempo y bueno, un placer y quedo obviamente a disposición para lo que necesiten y para nuevas convocatorias de cualquier forma, de cualquier tema, siempre para conversar entre pueblos hermanos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bien. Gracias.